gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Hermanos, entonces, como les decía, hoy ya habiendo terminado esta sección de Madurando en la Verdad, del capítulo 2, versos 12 al 17, hoy iniciamos una nueva sección de Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 27. Hoy, por el tema de tiempo, vamos a hablar específicamente del verso 18, pero toda la sección como tal nos habla de la advertencia a los jóvenes creyentes, ¿bien? Así es que teniendo esto en claro en nuestra mente, les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias allí en Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Vámonos por favor allí, aunque sería bien que lo leamos en realidad toda esa sección de lo que hoy nos debería de corresponder, que es los versos 18 al 20, ¿ya? Allí con nuestras Biblias, por favor, capítulo 2, versos 18 al 20. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Bien, así es que hoy entonces vamos a dirigirnos con este verso 18 y estamos dentro de la sección de advertencia a los jóvenes creyentes. Bien, vamos a continuar. Así es que Juan, dice allí, volvió a dirigirse a los hijitos, ¿no? En esto es el término griego paidia, ¿no? Creyentes, niños espirituales, bien, aunque en esto vamos a ver, perdón, aquí, aquí, muy bien. Bien, aquí entonces nos muestra el texto, la palabra griega que Juan utiliza es la palabra paidia, y en esto nosotros consideramos, a diferencia de los padres que conocían a Dios y caminaban estrechamente con Él, o de los jóvenes que eran fuertes en el Señor, establecidos en la verdad y victoriosos, los hijitos tenían una comprensión poco desarrollada. Los hijitos eran, en este caso, vulnerables y corrían el riesgo de ser engañados fácilmente. Miren aquí, hermanos, en este contexto menciona de que los hijitos hace referencia a estos creyentes que son vulnerables y corren ese riesgo de ser engañados por falsas enseñanzas. Cuando nosotros nos vamos, y en este caso he tomado dos libros como referencia que nos hablan como de Primera de Juan, por un lado Samuel Pérez Millo, cuando nos habla de esta palabra paidia. Aquí Samuel Pérez Millo dice de que esta palabra hijitos es un vocativo, y dice él, comprende en él a todos en un sentido general. Cuando Juan dice aquí hijitos, está más o menos tomando la idea, según Samuel Pérez Millo, de que Juan, estando ya anciano, ve a todos los hermanos en Cristo como sus hermanos en la fe, y que de manera general, en amor, él les llama hijitos. Aquí destaca
el amor paterno hacia los hijitos, el corazón de un pastor expresado en las entrañas de un padre. Veo también aquí a John MacArthur, ¿bien? Y John MacArthur, cuando habla de esta palabra también paidía, él se dirige también con esta palabra hijitos, y lo que dice John MacArthur es que los identifica como los que pertenecen a la familia de Dios y aquellos a quienes su padre desea advertir que había un peligro inminente. Es esencial que los cristianos, en especial los que son menos maduros espiritualmente y por tanto más vulnerables, entiendan la grave amenaza que los anticristos representan. Así que cuando Juan habla aquí teniendo tres maneras de ver aquí paidía, entonces podemos ver de que Juan se está dirigiendo a los creyentes, ¿no? A aquellos quienes son, digámoslo así, aún todavía no, podríamos decir, a los hermanos de manera general, a toda la iglesia, como también tal vez podríamos decir a aquellos hermanos quienes son aún pequeños en la fe y por tanto más vulnerables a poder ser engañados. Hebreos, si nos vamos allí a nuestras Biblias, Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, así que Juan se dirige aquí a estos hermanos, a los hijitos, ¿no? Estos hermanos que, bueno, hay una diferencia entre lo que decíamos antes, mencionábamos del verso 12 al 17, cuando hablaba de los padres y hablaba también de los hermanos jóvenes, ¿no? Que desde el punto de vista espiritual tenían experiencia, llamaríamos quizás más de calle, como diríamos en nuestra forma vulgar, de estar en comunión con el Señor, de estar de haber pasado por situaciones de pruebas, de tentaciones y de tener, por supuesto, en mayor o menor grado un mayor conocimiento y una mayor intimidad con el Señor. Así que alguna vez, justamente en este desarrollo de esta sección, preguntamos y dijimos, ¿no? ¿En cuál nivel nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Somos padres espirituales? ¿Somos jóvenes espirituales? ¿O somos como paidías, hijitos, hijos pequeños, ¿no? Pero de todas maneras aquí podemos tomarlo ya sea de una manera general, no llamando de manera general a la iglesia, o de una manera específica, el cual el apóstol Juan se esté dirigiendo a los más vulnerables espiritualmente. Juan les advirtió de que vivían el último tiempo debido al auge de muchos falsos maestros. Necesitaban pasar de la fe infantil a la madurez, estando arraigados en la verdad, caminando en obediencia y confiando en el Espíritu Santo, ¿no? La exhortación del apóstol Juan a los hermanos es que dice, hijitos, estamos en el último tiempo, ¿no? En ese auge de muchos falsos maestros, ¿no? Juan les guiaba, ¿no? Enseñándoles lo básico, recordándoles lo que ya sabían, añadiendo nueva verdad y luego volviendo a reforzar la verdad. Juan quería que estos creyentes estuvieran preparados, aferrándose firmemente a la verdad de la palabra de Dios. Bien, enseguida vamos a ir viendo acerca de los anticristos, pero el punto es de que el apóstol Juan está animando a los creyentes. Le dice, hermanos, estamos ya en el último tiempo, y aquí aún todavía en el último tiempo necesitamos también entender a qué se refería Juan cuando él mencionó también el último tiempo, que enseguida, por supuesto, nosotros vamos a saber
a qué se refería Juan cuando dice él, estamos en el último tiempo. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, nos dice el apóstol Pedro, animando a la iglesia, dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, como creyentes, de acuerdo a lo que el apóstol Juan nos dijo, y ya, recordemos de que Juan escribió aproximadamente entre el año 94, 97, ¿no? Escribió estas cartas joánicas, y él ya tenía como base, tenía como contexto los escritos de Pablo, que Pablo había muerto aproximadamente como en el año 67, aproximadamente ya había fallecido, y ya Pablo había escrito las 13 cartas paulinas, que por supuesto eran de conocimiento de la iglesia, y Juan está tomando todo este conocimiento que ya la iglesia tenía hasta ese tiempo, y les está sobre ello exhortando y animando a que ellos no se queden con una fe infantil, no se queden allí como niños en Cristo, sino que ellos sigan caminando en el Señor, en su diario vivir. Esté el Señor presente en sus vidas cada día. Cada decisión tomada no sea una decisión unilateral, pensando en ellos mismos como creyentes, en su propio bienestar, sino que cada decisión sea tomada de acuerdo a que si primeramente no ver si está o no dentro de la voluntad de Dios lo que nosotros tenemos que tomar en cuanto a decisiones. Pero más allá también de lo que vemos enseguida acerca de los anticristos, que enseguida vamos a mirar. Verso 2:18a dice: hijitos, ya es el último tiempo. El año es real. Desde los primeros días de su instrucción en la palabra de Dios, Juan advirtió a los creyentes que ya existían falsos maestros entre ellos. Desde entonces muchas voces han seguido surgiendo, cada uno buscando conquistar los corazones y las mentes de quienes no están alerta, ¿no? Veamos a ver qué nos dice Pablo en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Esto menciona de una reunión que tuvo Pablo con los líderes de las iglesias allí de Éfeso, en alguna costa. Y menciona allí Pablo, dice esta exhortación a los líderes, a los ancianos y quienes llegaron hasta ese momento a donde él. Pablo les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿no? El apóstol Juan les dice a ellos, ¿no? Hermanos, ya es el último tiempo, ¿no? Y estamos en el último tiempo, y por tanto, como creyentes debemos de cuidarnos de los falsos maestros. Aquellos que buscan, por supuesto, conquistar los corazones, conquistar las mentes de aquellas personas quienes con esa necesidad de algo que los llene, lastimosamente encuentran mentes que no conocen al Señor y que pueden ser afectados, aún evidentemente los pequeños, ¿no? En los cuales aquí el apóstol Juan les exhorta a que tengamos, dice, tengamos cuidado, la iglesia tenga cuidado de estos lobos rapaces, ¿no? Hermanos, cuando nosotros nos ponemos allí a ver, como antes se ha mencionado, hoy en día tenemos millones de sectas en el mundo, millones. Y hay aproximadamente como casi 6,000 religiones. Las 5 primeras, que abarcan gran parte de este globo terráqueo, ¿no? Está allí el islamismo, que está creciendo exorbitante. El budismo, ¿no? Es otro también. A lo que le llaman como religión, entre comillas, el cristianismo. Pero el cristianismo no es solamente la fe evangélica. Dentro de lo que viene a ser el cristianismo también están los católicos,
y también están aquellas otras sectas metidas como también los testigos de Jehová, los adventistas, también están dentro de ese cúmulo. Bien, y aquí Juan nos exhorta y nos dice, hermanos, es el último tiempo. Y Pablo ya lo había dicho antes. Pablo estaba con ese dolor en el corazón cuando él, entendiendo de que él necesitaba viajar a Jerusalén, y ya se le había dicho en profecía, y seguramente el Espíritu Santo también ya le había puesto a él esa carga de que él sería entregado, ¿no?, a los romanos. Entonces él va y se despide con los hermanos. Todos los hermanos de esa zona, los gentiles, los creyentes, llegan hasta él. Y Pablo les dice, hermanos, después de mi partida, en medio de vosotros habrán lobos rapaces, lobos que no perdonarán el rebaño. Allí cuando nosotros vemos los testigos de Jehová, su fundador fue Charles Russell, ¿no? Y Charles Russell vivió con su familia, era como el segundo de 5 hermanos. Este hombre se mudó a Pittsburgh, allí en Estados Unidos, y ellos asistieron a la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Y de allí, de la iglesia presbiteriana, él agarró y poco a poco fue fundando su propia secta. Él dijo buscar en las Santas Escrituras las respuestas a todas dudas que él tenía, y dijo, una vez que él no lo encontró en la iglesia, él agarró y lo buscó por su propia cuenta, y de allí es donde surge ahora lo que nosotros conocemos como la Iglesia de los Testigos de Jehová, ¿no? También tenemos allí otros como por ejemplo los mormones, ¿no?, de donde fue a quien denominan como su principal profeta Joseph Smith, ¿no? Y Joseph Smith simplemente dijo, ¿no?, se le apareció el ángel Moroni, ¿no?, en cierto lugar cerca de donde él vivía, y le dijo el ángel Moroni de que era necesario restaurar la iglesia primitiva del Señor, ¿no? Esas fueron las palabras que utilizó Joseph Smith, y que, bueno, según se le dieron allí esas palabras, que es el libro del Mormón, y a base de ello tenemos, por supuesto, a los mormones. Y dentro de la doctrina mormona se dice de que Satanás es el hermano espiritual del Señor Jesucristo. Eso es lo que practica dentro de la doctrina de los mormones. El apóstol Pablo ya lo había dicho mucho tiempo atrás. Hermanos, cuando yo me vaya, hermanos, en medio de vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por tanto, ¿cómo debe de estar el rebaño? Por supuesto, la iglesia del Señor debe de estar preparada. La iglesia del Señor debe estar preparada. Una vez que una persona se convierte en creyente y Satanás ha perdido la batalla por su alma, el objetivo de Satanás es impedir su crecimiento y volver a ese creyente un creyente ineficaz. Le gustaría que se volvieran perjudiciales para sí mismos y para los demás. Su mejor oportunidad de Satanás para hacerlo es en la infancia espiritual de un creyente. La manera en la cual Satanás va a buscar que ese creyente, en lugar de tener gozo, en lugar de vivir en el Señor, en pruebas, en tribulaciones, esté firme y con gozo, Satanás va a buscar allí en la infancia espiritual de ese creyente para tumbarlo, de que ese creyente no se arraigue en la verdad, de que ese creyente no viva en el amor y en la obediencia de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Satanás va a buscar. Cuando Satanás pierde la batalla con el Señor por una persona que llega a la salvación, entonces el siguiente paso de Satanás es hacerlo infructuoso. Que el creyente viva nomás su vida, ¿no?, aunque sea mirándose el ombligo, pero ahí, ¿no?,
que no dé fruto para nada. Y por supuesto, eso no es la voluntad del Señor. Juan declaró que ya es el último tiempo. Esta expresión se suele malinterpretar. ¿A qué se refiere Juan cuando mencionó de que ya es el último tiempo? Los lectores modernos suelen relacionar este lenguaje con el rapto, con la tribulación o el día del Señor, pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla de último tiempo o también como los últimos días, se refiere de forma más amplia a la era interadventista. Todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿no? Según Hebreos 1:2, ¿no? Según Primera de Pedro 1:20 o Segunda de Pedro 3, versos 3 y 4. ¿Bien? Ahora, para un poquito más tratar de entender de esta era interadventista, lo voy a mostrar a través de este pequeño cuadro. Cuando Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo estuvo o fue su primer advenimiento cuando Él se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años, murió por nosotros, estuvo en la tumba y luego Él ascendió a los cielos y el Espíritu Santo ahora está obrando en la vida de los creyentes y estamos hoy en esta edad intermedia entre lo que viene a ser la primera venida de nuestro Señor Jesús y su segunda venida en la cual Él vendrá, según nos dice su palabra. Nosotros estamos en este periodo que ha venido a ser oculto para los israelitas. Alguna vez lo mencioné y en algún momento voy a traer más o menos una figura relacionada a esta, como cuando el profeta agarraba y se ponía allí sobre una montaña y miraba montaña tras montaña en adelante, ¿no? Y en cada montaña una representación para el israelita, ¿no? Las promesas de Dios allí en cuanto a Israel como nación, en cuanto a la promesa de Dios en que vendría el Mesías, después de la venida del Mesías ya la restauración del reino y el Mesías gobernando. Esa era la perspectiva, es la perspectiva del judío. Pero en medio de ello allá había una montaña que no se veía, a la cual nosotros lo denominamos como el misterio bíblico, la iglesia. La iglesia no figura en el Antiguo Testamento. La iglesia fue en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te digo que tú eres Petra, piedra pequeña, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Allí es donde se dio comienzo y nuestro Señor Jesucristo instauró la iglesia. Y estamos en este periodo en el cual la iglesia está dentro del último tiempo, ¿no? En la cual, en este último tiempo, no solamente la edad de la iglesia, también cuando nuestro Señor Jesucristo, previo a su segundo advenimiento, nuestro Señor Jesucristo desde los cielos va a suceder el arpazo, ¿no? En que los creyentes seremos llevados a los cielos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el mundo pasará aquí la tribulación, ¿no? Ese periodo crítico para todo el mundo en el cual habrán sufrimientos y se cumplirá todo aquello que en el Apocalipsis desde el capítulo 6 menciona entre lo que serán las 7 copas, las 7 trompetas y todo ello lo que vendrá para el mundo, para las personas quienes no conocen al Señor, ¿no? Allí está luego el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y su reino milenial. Bien, a esto es lo que el apóstol Juan, a esta es lo que se refiere como el último tiempo. Así que cuando Juan menciona allí, hijitos, ya es el último tiempo, justamente se refiere a ello.
Desde una perspectiva judía, la historia se dividió en la era anterior al diluvio, la era actual centrada en Israel y la era que vendría bajo el reinado del Mesías. Lo vemos eso en Marcos capítulo 10, verso 30, en 2 de Pedro 3, 5 y 13. Lo que Israel no preveyó fue la inserción de la era de la iglesia, una era única e inesperada en el plan de Dios que era de naturaleza global. Juan podría decir con confianza que estamos en el último tiempo. De acuerdo a lo que acabamos de analizar, Juan entonces podría decir con confianza de que estamos en el último tiempo porque esta era actual es la etapa final del plan de Dios antes del debut del reino Cristo, cuando Cristo empiece a gobernar en la tierra, ¿no? La palabra de Dios nos indica, nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y ahí nos ha dado los mandamientos. Tenemos el mandamiento del bautismo, tenemos el mandamiento del Señor. Y el apóstol Pablo allí nos recuerda en 1 Corintios 11, 23 al 25, cuando el mandamiento de la Santa Cena dice, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Comed de él, ¿no? Haced esto en memoria de mí hasta cuando yo vuelva. Así que el creyente mira al pasado, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y mira al futuro en cuanto a su retorno. Así que como creyentes nosotros debemos de prepararnos porque estamos en la etapa final. El último tiempo es la etapa final del plan de Dios en cuanto a lo que es antes del debut del reino, cuando nuestro Señor Jesucristo retorne para gobernar la tierra. Lamentablemente, la característica definitoria de este periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo es el engaño. Para un creyente nuevo, especialmente el primer paso es en el crecimiento, es aprender a distinguir la verdad del error para no dejarse llevar por las muchas voces falsas del mundo. Hermanos, en cuanto a esto, estoy animándoles mucho de que pasemos un proceso de discipulado la iglesia. Estoy teniendo en este tiempo un grupo de discipulado con unos adolescentes. Es un tiempo muy lindo de compartir. Realmente estoy viendo de que ellos están aprendiendo la palabra del Señor. Eso realmente a mí me alegra muchísimo. Pero hermano, ese privilegio no debe de ser solamente para unos cuantos. Toda la iglesia en su conjunto debemos de buscar ser discipulados. Toda la iglesia en su conjunto. Es una responsabilidad del creyente buscar ser discipulado. Y en la iglesia, hermanos, tenemos la Biblia como nuestro principal instrumento y tenemos otros pequeños materiales que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Pero el mismo hecho de que podamos estar en coinonía, en comunión, en compartir la palabra, en estar juntos, en despejar dudas, en esa convivencia entre nosotros, hermanos, alimenta nuestra fe espiritual. Y el Señor quiere eso, no nos quiere como pequeñas islas, cada uno en sus cosas, sino que el Señor nos dio el modelo de Hechos capítulo 2, versos 36 al 42, cuando dice que los primeros discípulos estaban en comunión unos con otros, partían el pan, estaban en la oración, hermanos, y había esa intimidad, esa alegría, ese gozo de estar juntos, y eso el Señor lo puso para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de ello y continuar en ese ejemplo que Él nos dio. El verso 2:18b nos dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Juan recordó a sus lectores que desde el principio de su instrucción se les enseñó una verdad básica de la profecía. Surgiría un futuro falso Mesías. Esto demuestra que desde el principio los creyentes deben estar fundamentados en verdades básicas del fin de los tiempos. La mayoría de las versiones en inglés dicen el anticristo, pero en el griego la palabra es anticristos. Aparece sin un artículo definido y en el término es singular. Apunta a una figura futura que aún está por venir. Sin embargo, Juan amplió el concepto para incluir a los muchos falsos maestros que ya están activos en esta época. Lo que Juan está queriendo decir aquí es que en este último tiempo habrán muchos anticristos, como lo que acabamos de mencionar, estas sectas aquí que lastimosamente tenemos entre nosotros. Oigan, es increíble, yo a veces hasta me admiro en la manera que aún, hasta incluso en el aspecto religioso, hay una sutil manera de hacer publicidad, digámoslo así, o de llegar incluso a la gente que no conoce al Señor, ¿no? He estado, por ejemplo, observando últimamente, todos hemos estado viendo en la manera en que están publicitando los mormones, ¿no? Están poniendo allí chicas bonitas que salen y que dicen, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que si quieres aprender del Señor, solamente contacta, pon clic acá y nos pondremos en contacto contigo, ¿no? Y hermanos, para mí ha sido interesante observar de que está sucediendo justamente eso, ¿no? Hace unas semanas atrás vi a un joven por aquí, un vecino de esta zona, que agarró y salió. Fue algo circunstancial, simplemente yo pasaba y lo veo a este joven casualmente abriendo su puerta de su casa, sus muros allí, pero él abre su portón y está mirando como que sale unos pasos hacia afuera de su calle y mira para un lado y mira para el otro. Lo veo realmente muy contento al muchacho, ¿no? Contento, un joven, 20 y pocos años. Y bueno, simplemente me llamó un poco su atención esa manera en la cual él estaba como que hacía la expectativa. Y bueno, yo me voy, hago unas compras que tengo que hacer y vuelvo por la misma calle. Y cuando veo, evidentemente ya él está allí como que afuerita de su casa, a la entradita nada más, está allí con dos jóvenes, ¿no? Y dos jóvenes evidentemente de mormones, ¿no? Dos jovencitas. Así que él estaba muy plácido escuchándolas a las jovencitas, ¿no? Plácido, era como su mejor momento de estar él espiritualmente en su mejor momento con la compañía de estas dos muchachas. Y bueno, ahí fue donde me di cuenta evidentemente de cuál era la que él tenía, ¿no? De que su expectativa que tenía. Y posteriormente, más adelante, lo he vuelto a ver nuevamente. Eso es lo que estoy queriendo decir, es de que la manera en que los anticristos funcionan, hermanos, es una manera muy fuerte, la forma en que están dando sus enseñanzas, no para llevar a la gente a la salvación, sino más bien lastimosamente para llevarlos aún más con mayor profundidad a la perdición. Y lo están haciendo aprovechando justamente las inclinaciones naturales del hombre. Están allí poniendo en esos puntos blancos, allí donde es su debilidad natural del hombre, allí están llegando con eso para dar un mensaje errado, un mensaje que lleva a la perdición y no a la salvación de nuestro Señor. Así es que a eso es lo que Juan también en cierta manera se refiere. Hay muchos anticristos, pero entre medio de todos esos anticristos va a surgir uno, y vamos a tomar aquí algunos versículos de que la Biblia ya nos dice a nosotros de que va a haber uno en particular. Nos dice allí, desde el jardín de Edén en adelante, la estrategia de Satanás ha sido constante: negar la palabra de Dios y ofrecer un reino falso.
Su ambición, cuando Satanás dijo en Isaías 14, dijo, seré semejante al Altísimo. Vamos a Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. Y esto usted debe de subrayarlo porque es crucial esto para poder entender la manera en la cual Satanás, siendo creación de Dios, Lucifer, lastimosamente cayó en maldad. Isaías 14, versos 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, está hablando esto acerca de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pecado de soberbia, ¿no? Un pecado de soberbia, un pecado de querer llegar a ser como Dios. Y esto es lo que justamente Satanás ofreció a Eva. Cuando le dijo, no, Dios se ha equivocado, Dios te ha mentido. Ustedes no morirán, sino sabe Dios que del momento en que ustedes coman de ese fruto, ustedes serán como Él. Satanás sigue engañando al mundo a través de esto. Veamos también allí, no solamente Isaías, nos dice aquí que esto alcanzará su clímax en el ascenso del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Vamos también allí, subrayen por favor también este texto de 2 de Tesalonicenses. ¿Bien? Capítulo 2, versos 3 y 4. Dice así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No? Hermanos, entre todos esos anticristos vendrá alguien. Y este es el elegido de Satanás. Vamos también allí a Apocalipsis, capítulo 13, versos 1 en adelante. Apocalipsis, capítulo 13. Dice así, el apóstol Juan escribe aquí a las iglesias y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Hermanos, lo que aquí nos está mostrando es de que el anticristo va a venir y va a gobernar.
y se va a sentar allá donde Israel ya tiene su mente de siglos, que quiere construir el tercer templo, y hermanos, se va a concretar, la Biblia lo muestra. Cuando se concrete la construcción del tercer templo, hermanos, el anticristo va a entrar allí y va a ser adorado por la multitud de las personas. No será Dios quien sea adorado, quien tiene todo derecho a toda honra y toda gloria. El anticristo será adorado, el hijo de perdición. Ahora, ¿dónde estará la iglesia en ese momento? La iglesia estará en los cielos. Antes de que suceda la tribulación, la iglesia ya estará en los cielos. Pero ¿a quiénes se refiere aquí? A los santos, cuando dice que se le permitirá al anticristo aún incluso luchar y vencer a los santos. ¿A quiénes se refiere? Se refiere evidentemente a todos aquellos quienes, después de que vino el arpazo, de que el Señor Jesús, estando en los cielos, llevó a su iglesia, quedarán aquí gente que conoció del Señor, pero no tuvo una relación con Él. Pero cuando sean testigos de que sus amigos creyentes, de que los hermanos en Cristo se fueron, allí habrá un verdadero, un genuino arrepentimiento en el corazón. Allí habrá una genuina conversión. Pero ya la iglesia ya estará arriba. ¿Y qué le quedará ya a esta persona? Evidentemente, huir de todas las cosas que vendrán evidentemente dentro de la gran tribulación. Porque además de que el mundo va a ser con todas las cosas en el tema de los juicios que Dios ha establecido durante la gran tribulación, también los creyentes de ese periodo van a sufrir la búsqueda incesante para ser muertos, para el martirio. Así que a ellos es lo que se refiere en este caso Apocalipsis en esa parte. Bien. En Génesis 3, 1 al 6, Eva fue engañada por la promesa de sabiduría sin Dios. En Mateo capítulo 4, versos 8 al 10, y también con referencia en Lucas 4, 5 al 8, Satanás tentó a Jesús con dominio inmediato del mundo sin la cruz. Allá en el Edén fue tentada Eva, ¿no? Y Eva cedió a la tentación de Satanás. Con nuestro Señor Jesucristo fue tentado, así como Adán y Eva. Jesús fue tentado, pero nuestro Señor Jesús ganó la victoria sobre Satanás en la tentación. Satanás le ofrecía a Jesús un dominio, le ofrecía reinar sobre el mundo sin la cruz. Y nuestro Señor Jesús no cedió a la tentación de él. Donde Adán y Eva flaquearon, Jesús se mantuvo firme, confiando en lo que evidentemente, en lo que él había venido a hacer. A diferencia de Jesús, que rechazó la oferta de Satanás de reinos mundanos, el último anticristo aceptará el poder de Satanás a cambio de control. Como advirtió el propio Jesús, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Nos dice allí en Juan capítulo 5, versos 43. El verso 18c nos dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Mientras los creyentes aún esperan la llegada del último anticristo, aquel que buscará ocupar el lugar de Cristo, Juan señaló que muchos anticristos ya han surgido en su tiempo. Estos falsos maestros operan bajo el sistema mundial para desviar los corazones y la adoración hacia alguien que no es, evidentemente, nuestro Señor Jesús. Alrededor del año 30 después de Cristo, el propio Jesús predijo que habría falsos profetas. Mateo 7:15, vámonos por favor allí. Mateo capítulo 7, verso 15. ¿Qué nos dijo ya nuestro Señor Jesús anticipando esta situación? Nuestro propio Señor Jesús dijo lo siguiente. Por ejemplo, en Mateo 7:15 Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Guardaos de ellos.
Hechos 20, 28 al 30, ya lo he mencionado. El apóstol Pablo dijo, después de mi partida habrán lobos rapaces que irán tras las ovejas. Pedro predijo también el mismo peligro en 2 de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3. También Pedro habló acerca de esta situación. Hay un anticristo en el cual vendrá y se sentará sobre allí en el templo, pero antes de que este anticristo venga, vendrán otros anticristos, los cuales hemos conocido y aún siguen evidentemente añadiéndose más a ellos. Tras la muerte de muchos apóstoles y la destrucción del templo en el año 70, estamos hablando de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo falleció y resucitó y fue a los cielos año 33, y los apóstoles, los discípulos del Señor, fueron ellos los 12. Ahora hasta el año 70 nos dice que prácticamente a la muerte de muchos apóstoles y la destrucción del templo en el año 70, la iglesia experimentó un gran cambio, pasando de solo esperar falsos maestros en el futuro a verlos surgir a ellos activamente, ¿no? Activamente. Y hermanos, aun cuando el mismo apóstol Juan estaba hablando, él mismo estaba siendo testigo justamente de este surgimiento de estos falsos maestros. Por eso es de que el mismo Juan habló acerca de este tema. En 2 de Pedro 2.1 el apóstol advirtió que era hacia el año 70 después de Cristo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso dijo Pedro en 2 de Pedro 2.1. Pero Judas, el verso 4, que fue más o menos hacia el año 80, declaró, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿no? ¿Qué significa esto encubiertamente? Que han, de una manera sigilosa, muy sutil, han entrado encubiertamente para luego agarrar y enseñar falsa doctrina, ¿no? Judas lo habló, Pablo lo habló, ¿no? Pedro habló acerca de este tema. Finalmente, hacia los años 90, Juan declaró claramente que ya había muchos anticristos entre ellos. Su advertencia a los hijitos muestra cómo los nuevos creyentes necesitan urgentemente estar fundamentados en la verdad para resistir el engaño. Hermano, yo no sé cómo usted se en cuál de los tres niveles usted se pondría con honestidad. Si usted es un padre espiritual, si usted es un joven espiritual, o si usted tal vez es un paidía, ¿no? Un niño espiritual, un infante. Pero lo cierto es, hermanos, que el Señor invita al creyente a que el creyente sea discipulado de manera permanente. Cuando un creyente llega a tener la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, este es como un bebé espiritual. Y hermanos, tenemos que ver, ¿no?, la comparación que el Señor nos hace con respecto a este bebé que nace físicamente y que necesita de los padres todo el cuidado de ese bebé en su alimentación de la leche, en cuanto a las necesidades físicas que tiene, el cuidado, la limpieza y todo lo que involucra el proceso de ese precioso bebé que va a empezar a crecer. De la misma manera viene a ser en el ámbito espiritual. Un creyente que nace de nuevo no es una persona que se puede dejar allí y ser los padres espirituales los peores padres, digamos, dejando a esos niños. Y en esta iglesia, hermanos, tenemos, gracias a Dios, la capacidad de poder llevar, de poder guiar a estos hermanos en la fe. Tenemos líderes aquí en la iglesia, las cuales estaríamos súper encantados de poder estar con ustedes en este proceso de madurez, de crecimiento en la palabra del Señor. Pero evidentemente es la decisión individual. Usted puede tomar una decisión de decir, bueno, no, yo solo puedo estudiar la Biblia y yo puedo conocer al Señor así, y está bien si usted lo decide, aunque no es precisamente correcto. Porque todos nosotros necesitamos en el Señor
estar en esa comunión permanente y en esa guía del conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino también ser parte de un círculo íntimo en el cual nos damos unos a otros la autoridad para decir, mira, te doy la autoridad para que me puedas corregir. Te doy la autoridad en que me puedas preguntar cómo estoy y te pueda responder con sinceridad. Te doy la autoridad a que si hay algo que yo haga mal, puedas agarrar y corregirme en aquello en lo que he hecho mal. Hermano, la palabra de Dios dice allí en Efesios, someteos unos a otros. El pastor, si bien el Señor ha puesto ancianos y líderes en la iglesia, pero al final la palabra de Dios nos dice que todos unos a otros nos tenemos que someter, porque solo hay una cabeza en la iglesia y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y somos un solo cuerpo en Cristo. Ustedes y yo, todos y cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo, donde en el Señor ninguno de nosotros es más que otro. El 2:18d dice, por esto conocemos que es el último tiempo. El surgimiento de falsos maestros confirmó lo que los apóstoles enseñaron desde el principio. La edad de la iglesia estaría marcada por el engaño. Primera de Timoteo, vamos allí por favor, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que, hermanos, no es nuevo para nosotros. Ya estaba escrito. Han habido, aún desde el tiempo de los mismos apóstoles, surgieron ya falsos maestros. Y en este tiempo, aún durante 2000 años, y aún los que faltan hasta que nuestro Señor Jesucristo lleve a su iglesia, hermanos, estaremos plagados de falsos maestros. Por tanto, el creyente debe de tener el conocimiento del Señor, pero no un conocimiento teórico, sino la relación de padre e hijo. Esa relación de cercanía, de estrechez, de conocerlo en su palabra, en su naturaleza, en sus atributos, en lo que Dios es, como entre comillas diré, como persona, aunque no lo es. Él es nuestro Dios, pero el Señor desea que sus hijos lo conozcan. Así como un padre se deja conocer por sus hijos, nadie más conoce al padre y a la madre que a sus propios hijos. De la misma manera, en el Señor, nadie más puede conocer más al Señor quienes son sus propios hijos, los hijos espirituales. Así que el Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros lo podamos conocer a Él. Estamos en la etapa final de la historia antes del arrebatamiento, el día del Señor y el reino milenario de Cristo. Es entonces cuando las mentiras de Satanás comenzarán a surgir para dominar el sistema mundial. Como el engaño se extendería ampliamente y aumentaría, Juan instó a los jóvenes creyentes, o Juan instó a los creyentes a aprender rápidamente dónde se encuentra la verdadera enseñanza para protegerse de los falsos maestros. Así que, hermanos, hasta aquí viene el versículo 18 y el ánimo, la exhortación está para cada uno de nosotros. Hermanos, necesitamos conocer cada vez más al Señor para estar preparados para cuando por allí surja un falso maestro, inmediatamente podamos allí corregir la situación, poner un alto y no permitir de que esa persona dé una falsa enseñanza en la iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo?
La palabra de Dios nos dice allí, el apóstol Pedro dijo, de que no hay nada que sea privado. El Señor nos ha dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros esa gracia de poder conocerlo al Señor más íntimamente. Bien, así que todos estamos invitados a poder participar de un grupo de discipulado. Y hermanos, vamos a estar justamente apuntando a eso. Este año 2027, hermanos, vamos a estar dividiéndonos por zonas y reuniéndonos, y el pastor yendo y visitando allí a estos pequeños grupos que nos vamos a ir organizando para que toda la iglesia en su conjunto durante la semana pueda reunirse para juntos conocer más al Señor. Un grupo íntimo, un grupo estrecho en el cual se pueda en confianza entre los creyentes, sometiéndose unos a otros en el Señor. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, por lo que por medio de tu palabra tú, Señor, ya nos has dicho. Que en los postreros tiempos, Señor, vendrían lobos rapaces. Vendrán gente que de manera encubierta, Señor, hablará cosas que no están precisamente en tu palabra. O tomará un texto fuera de contexto como un pretexto, Señor, para dar una mala enseñanza. Y donde nuestro Señor Jesucristo no sea glorificado, sino más bien sea un engaño. Pero no un engaño sin querer, sino hoy realmente se ve con claridad. Hay engaños tan atroces, Señor, donde muchas personas están cayendo justamente porque no te conocen. Porque no te conocen. Y su mayor pecado será justamente terminar en la condenación eterna. Aunque buscan algo donde ellos poder sentirse bien, pero justamente ese es su mayor pecado, porque no están en la capacidad de poder escuchar y entender de que somos pecadores y que necesitamos de ti, y que solamente por medio de la sangre de Cristo realmente podemos ser salvos. Estamos hoy en un evangelio de oferta donde el que cree que puede ser salvo tiene que dar mucho dinero o hacer muchas cosas, pero tu palabra claramente nos indica que esto no es así, sino solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Te pido, Señor, danos entendimiento y permite, Señor, que esta iglesia camine, Señor, en tu santidad, crezca, Señor, que esta iglesia, tu iglesia, gracia y paz, Señor, crezca en tu nombre, bajo tu dirección. Estamos en tus manos, queremos, Señor, crecer en esa íntima comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.